Primero, ¿qué es el BIM? El BIM no hay que confundirlo con un programa. El BIM es un modelo de la información del edificio o ahora en nuestro proyecto, ya que el BIM se ha ido aplicando cada vez más a todos los tipos de proyectos de la ingeniería civil. Entonces, lo primero que hay que entender que el BIM es una modalidad de trabajo colaborativo. Es decir, es una metodología que nos va a permitir gestionar un proyecto con una serie de herramientas informáticas. Y aquí es donde entran los programas, porque no estamos hablando de uno solo. Revit es uno de los más populares, pero no quiere decir que con ese es el que se tiene que exclusivamente que trabajar. La otra ventaja de esta metodología es que nos permite trabajar con el proyecto en todo su ciclo de vida a través de un mismo espacio digital, es decir, en un mismo modelo, desde la fase de creación hasta la fase de demolición, que sería el último ciclo de vida o etapa de un proyecto. Lo otro que no hay que confundir es que BIM no es un modelo 3D, sino que es un modelo digital que además de tener una dimensión geométrica 3D, nos permite guardar toda la información de dicho elemento y puede ser ampliada o modificada en cualquier etapa del proyecto. Es decir, que este modelo 3D, que lo conseguimos en una cierta fase del modelado BIM, no solamente llega hasta ahí, sino que se van a incorporar una serie de información importante para el proyecto, sobre todo en la fase de construcción, en la fase de mantenimiento, que nos va a permitir gestionar el edificio como tal. Por lo tanto, no debemos decir que simplemente es un modelo 3D porque él va más allá. Cuando hablamos de la metodología PIM, ella, en la fase de un proyecto, podemos decir que ella tiene 7 dimensiones. Y estas 7 dimensiones cubren las 3 fases del proyecto, que sería la fase de diseño, la fase de obra y la fase de operación y mantenimiento. Además que el proyecto, ellos lo trabajan en la metodología BIM como un proyecto circular, como se puede ver en la primera imagen, donde vemos ese círculo. Entonces, la fase uno o el 1D es cuando estamos en lo que sería el boceto. El boceto en el cual no necesariamente tenemos que utilizar un modelo digital o un programa. Luego viene la fase 2D, que es donde empezamos a dibujar ya lo que sería como cuando dibujábamos en AutoCAD, donde tenemos ese modelo 2D. Pero no solamente el modelo 2D de lo que sería la arquitectura, la propuesta de la arquitectura, sino que dentro del modelo 2D también va, en esta fase 2D, va lo que es la búsqueda de factibilidad del proyecto, todas las variables asociadas para su construcción. Es decir, no solamente el modelado arquitectónico, sino también debemos incorporar la información necesaria que nos va a permitir luego construir el edificio. Ese sería el 1D y el 2D en un proyecto BIM. Cuando pasamos al 3D, allí sí comienza el modelado BIM a través de un software y es donde comenzamos a levantar lo que es la arquitectura, las estructuras y las instalaciones. En esta fase se hace, deben interactuar estos tres diseños, el diseño arquitectónico, estructural y de todo lo que tiene que ver con las instalaciones, y se suele utilizar un programa, por ejemplo, inicialmente trabajamos en Revit y luego se utiliza un programa llamado Navisworks que permite eh, montar en el mismo proyecto los tres elementos que sería estructura, instalaciones y la arquitectura, con la finalidad de ver si hay intersecciones, si hay una viga o una tubería que atraviesa cierta parte de la arquitectura o viceversa. Y ese sería el modelo 3D. Luego pasamos, una vez que ya sabemos que ese es el modelo que vamos a tener, tanto en arquitectura, estructura e instalaciones, obviamente en la fase 3D también se hace todo lo que tiene que ver con el cálculo estructural, ya tenemos el modelo completo, ahí sí pasamos al 4D, que sería ya la programación, pero de cómo se va a construir el edificio. Es decir, en el 4D incluimos la variable tiempo asociada a la planificación y programación en obra.
Luego que ya sabemos cómo se va a construir, cuánto va a ser el tiempo, ya podemos sacar lo que sería el presupuesto y las mediciones. Y eso sería la fase 5D. Una vez que ya tenemos el presupuesto, los costos, el tiempo, pasaríamos al 6D, que tiene que ver con la parte de sustentabilidad. Y aquí ya que en varios países exigen el rendimiento energético, bueno, hay unos programas que van a permitir hacer el análisis energético y de eficiencia de la edificación. Ese sería el modelo 5D. El 6D, perdón. Y finalmente, el modelo 7D tiene que ver con el mantenimiento y cómo va a ser el funcionamiento del edificio una vez que ya esté construido, que ya esté habitado. ¿Y por qué es circular? Porque cuando llegamos a la fase de mantenimiento hay que hacer ciertas remodelaciones y ahí nuevamente entramos en el 1D, 2D, 3D, es decir, siempre podemos estar moviéndonos en ese círculo del edificio desde la fase del boceto, inclusive luego a la fase de mantenimiento y de reparación. Esas serían las fases de un proyecto en BIM. Cuando hablamos de las fases de un proyecto en BIM, hay tres palabras claves que ellos constantemente están repitiendo en lo que serían los modeladores BIM. Y uno es el BEP. El BEP es el BIM Execution Plan. Y de esto se encarga el BIM Manager. Y es porque antes de iniciar con el proyecto BIM hay que hacer el plan. Y eso es el BEP. En el BEP se coloca cuál es el objetivo del proyecto, cuáles van a ser los alcances, qué programas se van a utilizar, si son factibles o no, porque cada programa tiene un costo, quiénes van a ser los modeladores, con qué se va a contar a nivel de construcción, es decir, es toda la planificación, pero pensando en este modelo digital, en esta digitalización de todo el proceso constructivo. Existen ciertos lineamientos, existe un programa para modelar, para hacer lo que sería el BIM, y dentro del BIM también se deben establecer los usos BIM, que es lo que nos va a llevar a elegir cuáles van a ser los programas. De hecho, se recomienda que inclusive se coloquen los responsables, las personas encargadas de cada uno de estos subproyectos que van a salir. Y a su vez se debe definir lo que es el LOT y el LOI. El LOT es el nivel de desarrollo. ¿Qué tan específico va a ser el modelo con el que vamos a trabajar? Entre más específico, obviamente genera más trabajo a la hora de modelado, pero luego en la fase de lo que es el 4D o a partir del 4D se facilita mucho debido a la cantidad de nivel de detalle. ¿Cómo es el nivel de detalle? Es decir, yo puedo dibujar una puerta y simplemente dibujarla con las dimensiones que va a tener. El LOT te dice qué tanto nivel de desarrollo. Él va en 100, 200, 300, hasta 400. Recomiendan que el lot esté entre 300 y 350. Y ahí lo que quiere decir es que nosotros le vamos a colocar un espesor, vamos a decir qué tipo de material, es decir, hasta el acabado final que va a tener la puerta se puede hacer en el modelo. Y eso es a lo que ellos se refieren con el lot. Y el LOI está asociado al log porque es el nivel de información que le voy a dar. De manera tal de que si yo quiero luego contratar a los carpinteros, simplemente saco de mi modelo, porque como lo tengo tan a nivel de detalle, ellos ya saben cómo es el modelo de la puerta que me van a construir. Lo mismo con las rejas o cualquier detalle, tanto de arquitectura como de estructura. Eso sería el LOT y el LOI, y eso se establece desde un inicio qué tanto va a ser nuestro nivel de detalle, nuestro nivel de desarrollo dentro del modelo, porque obviamente eso tiene un costo. Esta es una tabla de usos del BIM en las diferentes fases del proyecto: planificación, diseño, construcción y operación. Cuando le hablaba en el web de la presentación anterior, hablaba de los usos BIM. Entonces se aconseja que se construyan unas tablas como esta, en donde en función de la fase en la que estemos trabajando, pues van a ser los diferentes usos que le vamos a dar al BIM y obviamente
eso está implicado al programa que se van a utilizar, los software que se van a requerir. Por ejemplo, para este proyecto se van a sacar 27 usos BIM a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación. Entonces, eso es un ejemplo de lo que sería una planificación en BIM.